El Centro de Capacitación Blerem y Abogados es un estudio jurídico con conciencia social que, además de prestar asesoría jurídica y acompañamiento legal, difunde y ejecuta la conciliación como método alternativo de resolución de conflictos, así como también es una institución que brinda capacitaciones jurídicas en las distintas ramas del derecho. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestros canales que aparecen en pantalla. Blerem y Abogados. Compromiso y eficiencia jurídica. El Centro de Capacitación Blerem y Abogados es un estudio jurídico con conciencia social que, además de prestar asesoría jurídica y acompañamiento legal, difunde y ejecuta la conciliación como método alternativo de resolución de conflictos, así como también es una institución que brinda capacitaciones jurídicas en las distintas ramas del derecho. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestros canales que aparecen en pantalla. Blerem y Abogados. Compromiso y eficiencia jurídica. El Centro de Capacitación Blerem y Abogados es un estudio jurídico con conciencia social que, además de prestar asesoría jurídica y acompañamiento legal, difunde y ejecuta la conciliación como método alternativo de resolución de conflictos, así como también es una institución que brinda capacitaciones jurídicas en las distintas ramas del derecho. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestros canales que aparecen en pantalla. Blerem y Abogados. Compromiso y eficiencia jurídica. El Centro de Capacitación Blerem y Abogados es un estudio jurídico con conciencia social que, además de prestar asesoría jurídica y acompañamiento legal, difunde y ejecuta la conciliación como método alternativo de resolución de conflictos, así como también es una institución que brinda capacitaciones jurídicas en las distintas ramas del derecho. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestros canales que aparecen en pantalla. Blerem y Abogados. Compromiso y eficiencia jurídica. El Centro de Capacitación Blerem y Abogados es un estudio jurídico con conciencia social que, además de prestar asesoría jurídica y acompañamiento legal, difunde y ejecuta la conciliación como método alternativo de resolución de conflictos, así como también es una institución que brinda capacitaciones jurídicas en las distintas ramas del derecho. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestros canales que aparecen en pantalla. Blerem y Abogados. Compromiso y eficiencia jurídica.
Antes de comenzar, te quería pedir el favor si me puedes autorizar para compartir las diapositivas en el usuario que dice Sandra Castiblanco. Sí, doctora, no se preocupe. Ahorita damos inicio. Vale, gracias. Bien, buenas noches con todos, buenas noches a los participantes que nos están verificando en estos momentos a través de la plataforma Zoom y a través de Facebook Live. Muy buenas noches, doctora Sandra Milena, ¿cómo está? Quien les habla, estimados amigos, es el abogado Juan Eduardo Vázquez Julca y el día de hoy me voy a encargar de moderar la disertación que estará a cargo de la doctora Sandra Milena. Bien, es un placer darle la bienvenida a nuestro primer Congreso Multidisciplinario Nacional e Internacional en Derecho, que está siendo organizado por el Centro de Capacitación Bleren y Abogados. Sí, en este congreso se está abordando hasta la fecha temas penales, civiles, se va a abordar temas laborales, administrativos, entre otros. Bien, hoy tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Sandra Milena Castiblanco Molano y que nos acompaña desde el país de Colombia. Bien, a continuación voy a dar una breve lectura de la hoja de vida de la ponente que nos acompaña el día de hoy. La doctora Sandra Mileno Castiblanco Molano es abogada por la Universidad Santo Tomás Tunja, es magíster en Derechos Humanos por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, es docente de pregrado en la Universidad Santo Tomás, sección Tunja, es abogada litigante y líder de la Oficina de Gestión de la Investigación de la Facultad de Derecho. Bien, de esta manera quiero agradecer a la doctora Sandra por haber aceptado gustosamente nuestra invitación para que nos diserte el día de hoy el tema justicia con perspectiva de género en Colombia. Bien, dicho esto y sin más preámbulos, le cedemos el uso de la palabra, doctora Sandra. Muchas gracias. Quisiera verificar si se escucha bien. Perfectamente, doctor. Bueno, gracias a quien está aquí presente, a las personas que nos acompañan en este importante congreso. Mi ponencia se titula Justicia con perspectiva de género, un tema en boga hoy en día en lo que respecta a la administración de justicia en Colombia. Voy a permitirme compartir pantalla a continuación. Excúsenme, por favor, porque traje para ustedes unas diapositivas. ¿Me pueden indicar si ya está visualizándose las diapositivas? Ya se dio la autorización, doctora, pero aún todavía no se logra visualizar. Listo. Creo que ya, ¿cierto? Ahora, a ver, ahora sí. Bueno, entonces, quiero iniciar esta intervención proyectando inicialmente una reproducción de un video. Pues también les pido su colaboración para que me indiquen si se escucha. ¿Se escucha el video? No se escucha, doctora. Excúsenme. Me va a tocar volver a compartir pantalla. No sé si tenga la facultad de compartir pantalla con audio. A ver, nuevamente. Entonces, nuevamente. Bueno, si no se puede, les explico un poco el contexto del video para ir avanzando y pues que no se nos detenga la intervención. El tema de la justicia con perspectiva de género reúne en sí mismo diferentes aspectos importantes que deben ser abordados.
Quería iniciar con la intervención de este youtuber, tiktoker, también pues lo que hoy en día conocemos como influencer. Es un influencer colombiano paisa que se llama Westcott. Westcott tiene pues un programa muy polémico y allí hace poco realizó una intervención en donde hizo o lanzó una premisa que la quiero compartir con ustedes. Los hombres tienen que ser más hombres. Entonces, esa fue su premisa. Los hombres tienen que ser más hombres y a lo largo de su intervención, varios de los mensajes que dejó son los siguientes. El hombre tiene que volver a comportarse como hombre. ¿Por qué es importante entonces esta frase que nos deja este youtuber o tiktoker? Porque es allí cuando empezamos a establecer una discusión. Esa discusión tiene que ver mucho con la perspectiva de género aquí en Colombia y pues a lo largo de la discusión que se ha dado no solo en este país, sino a nivel internacional. La discusión que se tiene es en relación con la palabra género. ¿Qué es el género? Y pues allí vamos a encontrar diferentes postulados, diferentes teorías y también muchos autores que nos van a decir género es A, B o C. Dentro de esas posturas, algunos van a explicarlo desde el punto de vista biológico, otros lo van a explicar desde el punto de vista cultural y otros van a decir pues que género y su opuesto o con lo que se le compara, que es el sexo, son la misma cosa. Nosotros vamos a tomar para esta intervención lo que son los elementos que nos deja Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es una de las principales representantes francesa de lo que es el feminismo a nivel mundial. Y ella tiene una frase muy importante que es una frase característica de su obra, que es El segundo sexo, la obra más importante de ella. Esa frase dice lo siguiente: no se nace mujer, se llega a serlo. Y quiero detenerme en esa frase un poco y conectarla con lo que decía mi compatriota Westcott. Sucede que nosotros a lo largo de nuestra formación, nuestra educación que tenemos desde pequeños, pues crecemos pensando que nos debemos comportar de la forma en que la sociedad espera, dependiendo de la forma en que nacemos. Y es allí en donde encontramos el sexo. Cuando nosotros nacemos, somos identificados bajo un sexo. Nació mujer porque tiene vulva, nació hombre o es hombre porque tiene pene. Si nos vamos al género, entonces la cosa cambia, porque ya no depende de si reúnes las condiciones anteriormente citadas, sino que el género ya se va a enmarcar en otra tendencia, en el escenario en el cual yo me debo comportar como una mujer o yo me debo comportar como un hombre. ¿Y por qué eso es importante para esta intervención? Porque resulta que a lo largo de los años, y no solo en nuestro escenario jurídico colombiano, nosotros hemos venido desarrollando lo que son unos estereotipos. Y esos estereotipos se han enmarcado en lo que son los roles o estereotipos de género. Un estereotipo se establece como aquella conducta o aquella característica propia de hombres o mujeres en virtud de las cuales cada uno de ellos se debe comportar de determinada manera. Ya en cuanto a los roles, establecemos que esos roles de género van a clasificar a cada uno de ellos pues en una labor, las mujeres en la casa, los hombres en el trabajo. Vemos que aquí en Colombia pues esa distinción ha sido notoria a lo largo, de los años y en algunas regiones con mayor fuerza que en otras. ¿Por qué los roles entonces empiezan a tener su problema o el problema que se presenta con ellos en el escenario jurídico? No solo los roles, también los estereotipos de género. Porque a través de diferentes roles y estereotipos de género se han ocasionado diferentes escenarios de violencia. Y aquí devolvámonos un poquito. La violencia de la que les hablo no solo va en contra de las mujeres, también va en contra del mismo hombre y en contra de los niños, niñas y adolescentes. Porque en el escenario de la garantía y el acceso a los derechos, hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes,
pues tienen o reúnen toda una serie de circunstancias que son determinantes para el acceso y que si nos vamos por el escenario de violencias basadas en el género, limitan el acceso a esos servicios, a esos derechos y como tal desencadenan en una vulneración. Entonces, aquí quiero ser enfática que cuando hablamos de la violencia de género, ya entrando dentro de ese concepto, entendiendo por violencia de género todo acto que se perpetúe en contra, en este caso, para el caso colombiano lo tenemos más desarrollado hacia las mujeres, pero también podríamos encontrar a los hombres, a los niños, niñas y adolescentes, como ya lo vengo mencionando, en donde se va a atacar a esa persona en virtud de su género masculino, género femenino y pues los otros tipos de géneros que puedan llegar a existir. Para esta intervención nos vamos a centrar solamente en la violencia que se ejerce en contra de mujeres, no porque no sean importantes las otras, sino porque, aclaro, es la que más se ha desarrollado a nivel jurisprudencial en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Continuando entonces con esta intervención, encontramos que en Colombia existe una ley, que es la ley 1257 del 2008, que se encarga de regular y de adoptar medidas afirmativas con el fin de implementar mecanismos de protección hacia las mujeres cuando ellas se enfrentan a situaciones o a condiciones de violencia. Y aquí en el artículo segundo quería destacar la definición que nosotros tenemos de violencia contra la mujer. Les decía anteriormente, pues que entonces este tipo de violencia se basa en el género. Ejerzo la violencia en contra de una mujer por el solo hecho de ser mujer. Dentro de este tipo de violencia se enmarcan unas subcategorías. Entonces ahí encontramos los tipos de violencias que pueden existir para efectos de pues entender la violencia en contra de la mujer. La primera de ellas es la violencia más usual, la violencia física, que se va a basar en los golpes, maltratos físicos, agresiones que se presenten por parte especialmente de un hombre hacia una mujer. La segunda es la violencia psicológica, en donde utilizo malos tratos, palabras denigrantes, ultrajes, también, ¿por qué no? Gestos, con los mismos gestos se dice mucho, y a través de esos gestos, esas palabras, tengo una influencia muy grande en lo que es la psicología de esa mujer, afectándola a tal punto, pues que eso llega a consolidarse como un escenario de violencia que afecta su diario vivir. Tenemos una tercera categoría de violencia, la violencia económica. Esta violencia va a consistir especialmente en lo relacionado con la dependencia que tiene una mujer en cuanto a sus medios económicos respecto a un hombre especialmente. Puede aquí entrar también la violencia de género cuando, por ejemplo, es otra mujer, pero pues la mayoría de relaciones hoy en día siguen este escenario de hombres y mujeres y pues por eso hablamos del género masculino. La cuarta, bueno, entonces desarrollando un poco más esta violencia económica, encontramos que es violencia cuando esa dependencia económica de la mujer respecto del hombre, pues genera situaciones de desigualdad, genera también situaciones de falta de acceso a derechos, pues porque la mujer depende por completo de lo que es la satisfacción de sus derechos a partir del aporte económico que pueda darle su pareja. El último tipo de violencia que podemos encontrar en este sentido es la violencia sexual. Este tipo de violencia se presenta especialmente en las relaciones de pareja cuando, por ejemplo, el hombre obliga a su mujer a sostener relaciones sexuales. Muy frecuente en los escenarios en donde, por ejemplo, el hombre llega borracho a la casa y pues su mujer no quiere estar con él, pero él pues la obliga por el solo hecho de que es su esposo. Entonces se empieza a retomar esos escenarios de estereotipos. Ahora,
¿Qué sucede dentro de este escenario de violencias? Pues que se generan unos daños. Esos daños van a estar relacionados con cada una de estas clasificaciones de violencias que acabo de mencionar, de enunciar. Está la económica, la psicológica, la física y la sexual. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso por qué se relaciona con género, con estereotipos, con los roles de género? Pues hablemos un poco sobre eso. Cuando nosotros a nivel social, y me refiero al contexto que conozco, que es el colombiano, empezamos a clasificar a hombres y a mujeres dentro de estas categorías como hombres cuando se comportan de manera ruda, de manera agresiva, los hombres no lloran, los hombres son inteligentes, son líderes, etcétera. Y decimos del contrario que las mujeres son débiles, son, en algunas ocasiones se ha dicho que somos inferiores respecto a los hombres. También se ha dicho pues que estamos destinadas a unas ocupaciones, ser madre, estar dentro del contexto del hogar, desempeñar roles más de cuidado, de crianza. Pues entonces en esos escenarios se empiezan a generar situaciones de exclusión. Porque la mujer, al verse reducida a este tipo de ocupaciones, pues se le va a limitar en muchos sentidos el acceso a otras garantías de las que debería ser acreedora. Servicios de salud, oportunidades laborales, oportunidades en educación, ¿por qué no? Oportunidades en recreación, en diversión, etcétera. Entonces, ese tipo de daños son evidentes porque entonces limitan el acceso a los derechos y asimismo perpetúan una serie de circunstancias o de condiciones que hacen que la mujer pues tenga unas afectaciones especialmente a nivel psicológico y del proyecto de vida. A raíz de todos esos escenarios de violencia, de exclusión, pues se ha creado un marco jurídico muy importante para la protección de la mujer en estos contextos de violencia de género. Es así como encontramos instrumentos internacionales en donde uno de ellos es la Convención Belém do Pará. No solo esta existe, también que encontramos la CEDAW, que es de las Naciones Unidas, en donde se tiene como tal una serie de mandatos de los que el Estado es el obligado para efectos de que dentro de su ordenamiento jurídico adecúe las instituciones, adecúe los procedimientos y de esa manera garantice que internamente no se sigan desarrollando, por lo menos que a nivel institucional, se empiece a proscribir cualquier tipo de acto que constituya una situación de violencia por situaciones basadas en el género. Destaco una de las obligaciones entonces que se encuentran en el artículo 7º de esta convención. Lo voy a citar textualmente. Es obligación del Estado tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer. Esta obligación, fíjense que entonces enmarca todos los escenarios en los que el Estado tiene un margen de acción. No solo me está diciendo que adopte leyes, que es un elemento muy importante, y por ejemplo, en ese caso, el ordenamiento jurídico colombiano ya ha dado un avance importante, sino que adicionalmente esta convención me dice, tiene que ajustar todo lo que es su funcionamiento, señor Estado, y de esa manera no solo tiene que abolir las normas que sean contrarias a este mandato, sino que adicionalmente tiene que revisar las prácticas que se encuentran dentro de su ordenamiento jurídico y las costumbres. Y esas costumbres y esas prácticas tendrán que ser modificadas, adecuadas o proscritas para efectos de que no se sigan generando situaciones de exclusión hacia la mujer y que se sigan ocasionando pues escenarios en los cuales el Estado sea cómplice de este tipo de violencias. De esta manera, la Ley 1257 del 2008 es la principal respuesta en el ordenamiento jurídico a este mandato
Y dentro de esta ley se encuentra un principio que pues quiero destacar porque entonces es de allí donde va a partir lo que entendemos por enfoque de género o perspectiva de género. Nuevamente lo voy a citar textualmente. Atención diferenciada. El Estado garantizará la atención a las necesidades y circunstancias específicas de colectivos de mujeres especialmente vulnerables o en riesgo, de tal manera que se asegure su acceso efectivo a los derechos consagrados en la presente ley. Entonces, fíjense que aquí el mandato legislativo me dice que el Estado debe brindar una protección especial a las necesidades de mujeres que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Esas situaciones de vulnerabilidad se pueden enmarcar en diferentes escenarios. Y es allí en donde la jurisprudencia constitucional nos ha ayudado a establecer cuáles han sido los principales escenarios en donde las mujeres han sido especialmente vulnerables. Tenemos 7 eventos que pues los enlisto, pero no son los únicos, sí los más repetitivos en cuanto a la tipo de decisiones que protegen y tutelan los derechos de las mujeres con una perspectiva de género. Entonces encontramos el primer tema, la violencia intrafamiliar; el segundo, derechos laborales y de seguridad social; el tercero, adopción entre parejas del mismo sexo; el cuarto, identidad de género y orientación sexual. También tenemos temas relacionados con el acceso al derecho fundamental a la salud. También los atributos de la personalidad en cuanto al cambio de nombre. Y por último, lo conocido a nivel jurisprudencial como el escarche. Dentro de esta lista, el comportamiento, perdón, el tema de mayor protagonismo dentro del escenario jurisprudencial colombiano ha sido la violencia intrafamiliar. Y aquí quiero hacer un énfasis para que podamos comprender qué es la violencia intrafamiliar. En nuestro contexto y nuestro ordenamiento jurídico, la violencia intrafamiliar se tipifica dentro del Código Penal como un delito. Este se encuentra contenido en el artículo 229 de nuestro Código Penal. Allí se dice que el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de 4 a 8 años. Esa es la pena general. Existen algunos agravantes, pues dentro de ellos encontramos que un agravante es, o pues como tal una condición para aumentar la pena de este delito, es el hecho de que el acto recaiga contra una mujer. También quiero destacar de este listado que les compartía lo relacionado con el escarche, porque el escarche se va a proteger a nivel jurisprudencial en Colombia como la posibilidad de que las mujeres puedan ejercer un acto de protesta o de defensa de sus derechos a través de los medios que dispongan para divulgar situaciones de violencia hacia ellas, ya sea violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia sexual. Son las publicaciones que usualmente nosotros vemos en redes sociales en donde una mujer se atreve a denunciar a su agresor, y dentro de este escenario la jurisprudencia constitucional en Colombia ha dicho que es legítimo que una mujer, sin que exista una decisión en firme, una sentencia que condene en este caso, a la persona que se vincula como agresora, sin que exista esa sentencia, pues la mujer puede exponer a este hombre o a esta persona que la viene agrediendo para efectos de que primero tenga una oportunidad de ser escuchada, entendiendo que esa oportunidad se le proporciona porque las instituciones también pueden llegar a ejercer un tipo de violencia, y esa violencia es estructural, ya que debido a las demoras, debido a los trámites y en muchas ocasiones a la revictimización que se genera en el marco de estas actuaciones, pues es dable que las mujeres tengan esta posibilidad para que sean escuchadas y pues obviamente a partir de esas denuncias que se generen en estos contextos mediáticos puedan llegar a generar presión para que sus casos pues puedan avanzar.
También se ha establecido a nivel jurisprudencial frente a esta última posibilidad, pues que si bien esto transgrede en cierto punto lo que es el buen nombre de una persona y el principio de presunción de inocencia, pues pesa más lo que sería el derecho de la mujer a poder denunciar a su agresor bajo unos límites. ¿Y cuáles son los límites? Pues que ella establezca una información pues que respete garantías y fundamentales, que en primer medida pues sean hechos que puedan llegar a ser verídicos, que tengan un respaldo, pues obviamente, si bien no probatorio en estricto sentido, pero pues que entonces las situaciones que se cuenten a nivel mediático tengan una coherencia, pues respeten también escenarios de la privacidad del oponente, del agresor. Pero bueno, ese es un tema de bastante discusión y aquí lo quiero dejar como un punto de reflexión, porque la misma Corte, a pesar de que da unos elementos de límites en cuanto al ejercicio de este derecho del escarche en cabeza de las mujeres, pues no deja netamente claro cuáles son los límites a ese derecho. Aquí traigo a colación uno de los casos que pude revisar dentro de este escenario y es la sentencia, perdón por acá, la sentencia T-275 del 2021. Allí se discute el caso de una periodista que decide publicar en un medio, pues que es informativo, pero pues es uno de esos medios que suelen publicarse, que no es tan mediático, pero que debido a esta noticia se vuelve bastante mediático. Se difunde la información de una posible situación de violencia sexual y entonces quien es endilgado, en este caso como el agresor, decide instaurar una acción de tutela, entendiendo la acción de tutela en nuestro ordenamiento jurídico como la acción constitucional procedente para proteger los derechos fundamentales, y entonces alega que se le está vulnerando el accionante el derecho a su buen nombre y la presunción de inocencia. Dentro del escenario de lo que es la ratio decidendi esta providencia, la Corte Constitucional decide no ampararle los derechos al accionante en el entendido de que esta mujer en conjunto, pues la titular de este medio de comunicación en conjunto con la persona que está divulgando su caso de violencia sexual, que decide ir a este medio y pues contar lo que sucede, está ejerciendo el derecho al escarche. Dentro de los límites, lo que nos dice la Corte es que pues entonces hay que publicar de manera cuidadosa y responsable la información. También debe cumplirse con una carga de veracidad, pues que entonces lo que se diga obviamente corresponde a lo que sucedió. Evitar incurrir en conductas de hostigamiento, acoso, linchamiento digital, por ejemplo, muestras de odio, incitar a que quien lea, quien vea la noticia, vaya en contra misma, pues, de la integridad de la persona a la que se le está acusando. También evitar situaciones o escenarios de ciberbullying. También respetar la presunción de inocencia y no causar afectaciones arbitrarias y desproporcionadas a la honra y buen nombre de los acusados. Pero fíjense que estos límites se quedan muy amplios, o sea, ¿cómo hago para, me están diciendo que respete la presunción de inocencia, pero en sí mismo, con el mismo hecho de que estoy diciendo que me accedió de manera abusiva a nivel sexual o que me agredió, me violentó, me pegó, pues ya le estoy diciendo, ya le estoy indelgando una responsabilidad? Entonces, es un asunto de bastante cuidado, de bastante, es muy frágil el límite que se establece entre lo que sería ejercer de manera adecuada este derecho y entre lo que sería pues ya excederlo. O sea, básicamente a donde quiero llegar es los límites o los puntos en donde yo encuentre claridad hasta dónde llega mi derecho, no existen para la jurisprudencia porque no han sido plenamente desarrollados o por lo menos en su aplicación es muy difícil concretarlos. Bueno, entonces de este listado ya les mencioné algunos elementos de los que han sido más reiterativos. Me detuve en el escarche, les hablé también de la violencia intrafamiliar
Y pues dentro de estos escenarios, el enfoque y la perspectiva de género se ha aplicado en diferentes líneas porque esta perspectiva de género se empieza a entender como un escenario de interpretación, un enfoque, un instrumento de análisis que me va a permitir reinterpretar una situación, no adoptarla de manera, si lo podemos decir, tradicional, a la vieja usanza, como se dice aquí coloquialmente, sino darle otro enfoque, otra dirección en donde yo también como funcionario judicial me desligo de lo que son preconcepciones, situaciones que aprendí desde niño, que vine a replicar de adulto, pero que tal vez entran en el juego de constituirse en un escenario de violencia hacia la mujer y pues que tengo que replantearme a la hora de aplicar la norma. Este enfoque de género entonces se va a constituir en esa herramienta, en ese instrumento de análisis de las relaciones sociales que refuerzan la idea de igualdad y no discriminación. Y esa parte es muy importante porque nosotros en el ordenamiento jurídico colombiano contamos con la igualdad como un derecho fundamental regulado a través del artículo 13 constitucional. En ese artículo se prohíbe cualquier tipo de discriminación por algunas categorías sospechosas y entre ellas encontramos el género, entendiendo que es una categoría sospechosa. La Corte Constitucional a nivel de su jurisprudencia lo ha desarrollado en el sentido de que cuando yo hablo de categoría sospechosa, cuando la Corte conoce un caso y empieza a resolverlo, pues entonces si hay un escenario de género, eso va a ser sospechoso porque tengo que entrar con mayor detalle, con mayor de cuidado, rigurosidad, para efectos de evitar cualquier circunstancia en donde si se puede decir, se permite o se tolere algún tipo de violencia por esa categoría sospechosa. El género es uno de ellos, según lo que hemos venido charlando a lo largo de esta intervención. Pero no solo es el único, también encontramos la raza, la ideología o como tal la tendencia religiosa, política, la cultura donde proviene, el idioma, etcétera. Y este enfoque de género surge dentro de lo que es la segunda acepción de la igualdad en Colombia. Nosotros en Colombia encontramos dos tipos de igualdad. Una es la formal, proporcionarle a todas las personas un trato por igual frente a la ley, y pues esto aplica especialmente en la aplicación de la ley. Pero ya en la segunda acepción, que es la igualdad material, encontramos que la Corte empieza a desarrollar este concepto como una forma de generar acciones afirmativas, y con afirmativas me refiero a que el Estado interviene para efectos de que se garanticen los derechos fundamentales de algunos sujetos de especial protección constitucional. Dentro de ellos encontramos a las mujeres, también dentro de esas mujeres, pues a otra población que puede reunir dentro de ese escenario, configurarse lo que es el escenario de la interseccionalidad propio para la garantía de los derechos fundamentales y humanos, en donde podemos encontrar que no solo se trata de ser mujer, también encontramos escenarios en donde existen mujeres que sufren no solo por el hecho de ser mujer, sino por provenir de una cultura indígena, por ser afrodescendiente, por tener una tendencia ideológica, política, religiosa, etcétera. Entonces, puede reunir un solo caso, diferentes circunstancias o esas figuras sospechosas que les venía relatando. Entonces, ¿para qué me va a servir este enfoque de género? Ya entrando de por qué existe y para qué me va a servir. Pues como una figura de interpretación a la hora de aplicar la ley, este enfoque me va a permitir llevar a cabo o desplegar unas acciones que van a servir para efectos de, primero, rechazar cualquier tipo de violencia basada en el género y adicionalmente tomar decisiones que garanticen y materialicen de manera efectiva el derecho a la igualdad en Colombia. Dentro de esos mandatos, entonces, que trae consigo el enfoque de género,
encontramos básicamente 7 escenarios que se pueden dar y a través de los cuales comprendemos para qué sirve esta figura. El primero de ellos, entonces, en el marco de cualquier tipo de actuación, sea administrativa o judicial, es deber del funcionario, primero, comprender adecuadamente el fenómeno de la violencia contra la mujer. Entonces, este ya es un escenario más formativo del funcionario y en donde tiene una importante responsabilidad el mismo Estado y en este caso nosotros, dentro de nuestra división de poderes, la rama judicial. Porque la rama judicial debe encargarse de capacitar a sus funcionarios para efectos de que ellos conozcan sobre todos esos hechos históricos que redundan en un solo tema y que consisten en la forma en que se ha discriminado a nivel histórico a la mujer y cómo ella pues ha sufrido una serie de circunstancias o escenarios de violencia que ha limitado el ejercicio de sus derechos y la garantía como tal pues de un buen vivir. Entonces, en ese primer escenario, capacitación. Señor funcionario, ya sea de la rama ejecutiva, de la rama judicial, de la rama legislativa, capacítese por favor y conozca todo lo relacionado con este fenómeno de la violencia contra la mujer. Segundo, analizar el contexto generalizado de violencia contra la mujer. Entonces, ya conozco los antecedentes, ahora miremos un status quo. Ese status quo se enmarca en el lugar en el cual me encuentro y cómo dentro de ese entorno, pues entonces van a existir unos criterios diferenciadores. Aquí en Colombia nosotros estamos distribuidos a nivel territorial en departamentos y en municipios especialmente. Y pues yo le soy sincera, las diferencias que existen entre un territorio y otro son notorias. Por ejemplo, para el caso boyacense, nosotros en Boyacá tenemos la fama, y pues aquí entramos nuevamente a esos estereotipos que se crean a nivel social. Nosotros tenemos la fama de ser muy conservadores, de tener una tendencia bastante conservadora y más en unos pueblos o en unos municipios que en otros. Ese contexto para un servidor administrativo o un servidor judicial va a funcionar para efectos de establecer a qué se está enfrentando, ¿sí? En qué situación o en qué contexto social y cultural está interviniendo. Porque con el conocimiento de esas circunstancias, pues va a ser posible tomar medidas mucho más pertinentes para los casos de los que está conociendo. Diferente, por ejemplo, a otra región, digamos que aquí el departamento de Antioquia. En el departamento de Antioquia sucede algo opuesto al departamento de Boyacá. Allí no se tilda tanto a las personas de conservadoras, sino más liberales. Y así sucesivamente en cada uno de los territorios de mi país, Colombia, pues entonces se empieza a presentar esas diferencias a nivel territorial. Tercer mandato, identificar las relaciones de poder desiguales entre los géneros. Entonces, señor funcionario, si usted está conociendo una situación de violencia intrafamiliar y quien denuncia, por ejemplo, es la mujer, pues empiece también a establecer qué relaciones de poder existen en esa situación que se le está presentando. Un ejemplo, identifique si la mujer depende económicamente de su pareja. Identifique si ella trabaja. Identifique si el hombre, que es muy usual aquí en nuestro contexto, si el hombre le permite trabajar a la mujer, que hay un dicho muy usual que se dice en diferentes lugares y muchas personas lo apoyan y dice lo siguiente, no deje trabajar o estudiar a la mujer porque la mujer se pierde. Entonces, se pierde quiere decir que para muchos que una mujer trabaje o se eduque significa que ese hombre la va a perder. Y entonces fíjense que es bastante problemático este tipo de pensamientos, porque entonces bajo esa idea el hombre no le va a permitir ejercer estas actividades a la mujer y eso va a crear situaciones de dependencia. ¿Por qué es importante analizar o identificar estas relaciones de poder desiguales entre los géneros?
Porque en muchos de los procesos que se tramitan ante la jurisdicción, no solo el de violencia intrafamiliar, también hablemos de divorcio, hablemos de la liquidación, por ejemplo, de la sociedad conyugal, la disolución de la sociedad patrimonial de hecho, la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de hecho, entre otros que podrían presentarse a nivel jurídico, pues si usted identifica esa desigualdad, eso va a ser pertinente para efectos de que usted tome medidas en derecho que garanticen esas condiciones de igualdad. Y les pongo un ejemplo. Hace poco, la Corte Constitucional expidió una sentencia de tutela en donde amparó los derechos fundamentales de una mujer que en el marco de un proceso de la disolución de su sociedad conyugal, pues entonces a ella no se le reconoció ningún tipo de derecho como tal. Se dijo que no tenía ningún tipo de contribución a esa sociedad patrimonial, a esa sociedad conyugal, perdón, porque ella no trabajaba y se dedicaba exclusivamente a los quehaceres del hogar. Entonces, dentro de esa decisión, la Corte Constitucional entró a estudiar ese caso y aplicando este enfoque de género, pues se dio cuenta de esas relaciones de poder desiguales que existían entre los dos géneros y estableció pues que el hecho de no reconocer la función que cumple la mujer en el contexto del hogar repercute de manera negativa en el acceso o en la garantía del derecho a la igualdad de esa mujer, porque entonces se está desconociendo uno de los roles más importantes que tenemos a nivel social y no se le está dando ninguna importancia cuando se dice que se dedica al hogar y que no contribuyó en nada a esa relación. Dentro de ese escenario, entonces crea una presunción y esa presunción que crea, o pues que ya existía, pero que no aplicaba para mujeres que se dedicaban a las labores del hogar, es la de presumir que esa persona devengaba un salario mínimo y pues que esa era su contribución económica a esa sociedad conyugal. Bueno, tenemos un cuarto mandato y es el de identificar factores adicionales de discriminación en la vida de mujeres. Y esto, pues, ya lo había dicho, corresponde a la figura de la interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? Pues esta figura va a ayudarnos a comprender que cuando nosotros nos enfrentamos a una situación de violencia hacia las mujeres, no solamente esa violencia sea por situaciones del género, no solo por el hecho de ser mujer, sino también se va a dar o se puede dar por otros elementos adicionales que uniéndolos pues con la condición de ser mujer van a generar en que esa persona, pues esa mujer sea un sujeto en estado de vulnerabilidad y requiera una protección especial por parte del Estado. Entonces ahí podemos encontrar que aparte de que usted es mujer, pues proviene de una comunidad étnica, tal vez pertenece, por ejemplo, a un grupo político determinado o profesa una religión en concreto o, ¿por qué no? También se reúne la condición, por ejemplo, de pobreza. Usted es madre, cabeza de familia. Pues entonces dentro de ese contexto tengo que reunir esas diferentes situaciones de vulnerabilidad para que la medida que yo adopte como funcionario sea eficaz. Bueno, el siguiente deber es el de utilizar un lenguaje no sexista. Y entonces dentro de este escenario, pues se va a conectar con la educación que tengan los funcionarios para efectos de prestar un buen servicio en lo que respecta al acceso a los servicios públicos. Porque necesitamos funcionarios, pues que cuando yo llegue a las instalaciones del, por ejemplo, el hospital, que es muy frecuente, excúsenme la expresión, pero hay enfermeras que le dicen a la mujer cuando está en proceso de parto, quién la manda pues a abrir las piernas. Y fíjense que son palabras bastante fuertes con un contenido violento hacia la misma mujer porque pues se empieza a reprochar su actuar, se empieza a generar una situación de pues agresión verbal que no debe tolerar el Estado y que para ello pues entonces se empieza a aplicar este tipo de perspectivas de género en donde el deber del funcionario es tratar de manera respetuosa pues a las mujeres sin incurrir en ningún tipo de lenguaje
que vulnere sus garantías fundamentales. Esto lo encontramos también en otros escenarios. ¿Por qué no en el escenario judicial, cuando un fiscal conoce el caso de una mujer que fue violentada a nivel sexual, sexualmente? Y entonces el fiscal o la fiscal, ¿por qué no? Porque en esto también pueden incurrir tanto hombres como mujeres, le dice o salta un comentario al aire y dice, eso le pasa por andar a altas horas de la noche y con ese vestuario. Entonces, fíjense que el lenguaje empieza a ser agresivo, el lenguaje también con un tono burlesco en muchas ocasiones, pues uno lo ve normal, pero tiene una influencia muy grande en lo que es, pues entonces, la violencia que se ejerce contra la mujer y ese deber del Estado de proteger a las mujeres frente a este tipo de conductas. Sexto deber, despojarse de prejuicios y estereotipos de género. Entonces, ya lo decía previamente, nosotros hemos sido formados dentro de unos contextos culturales y sociales, pues que en muchos escenarios tienen sus falencias. Entonces, si nacimos en un escenario muy conservador, tal vez con un padre bastante, si se puede decir de esa manera, bastante, perdóneme que se me escapó la palabra, tradicional, si se puede decir de esa forma, esa persona pues me va a formar con su visión o su punto de vista y pueda que para él esté mal visto que una mujer se desempeñe como minera, que una mujer maneje una tractomula, que una mujer maneje bus, taxi, etcétera. Y pueda que para él esté mal. Pero dentro de mi rol como funcionario, yo debería empezar a desligarme de ese tipo de estereotipos que lamentablemente me inculcaron desde pequeño porque es parte también de la garantía de otro principio que es muy importante, especialmente en el escenario del acceso a la administración de justicia, y es la imparcialidad. Un funcionario que basa sus decisiones en estereotipos, en prejuicios, no está siendo imparcial en cuanto al acceso a la administración de justicia, en cuanto a la garantía de justicia, la tutela judicial efectiva de esa persona que está solicitando una protección, solicitando una respuesta al aparato judicial para que se sancione, se castigue un delito, etcétera. Entonces, dentro de ese escenario, es deber del funcionario formarse, educarse y a través de esa formación y esa educación abandonar este tipo de creencias o de comportamientos, pues que entonces van a limitar su actuar y van a afectar su rol como funcionario. Y por último, conocer y aplicar junto con la Constitución, la ley y la jurisprudencia los estándares internacionales relacionados con la protección de los derechos de la mujer que integran el bloque de constitucionalidad. Entonces, aquí en Colombia manejamos la figura de bloque de constitucionalidad como esa comprensión de la Constitución no solo dentro, es decir, nosotros no concebimos la Constitución como un librito en donde se agotan unos artículos netamente. Nosotros, por bloque de constitucionalidad, entendemos una figura mucho más amplia en donde elevamos a rango constitucional otras normas que por remisión normativa, es decir, por la misma remisión que me hace la Constitución política, empiezo a entender como normas que forman parte de la Constitución. En ese entendido, encontramos que las otras normas que forman parte de la Constitución, pero no están textualmente en ella, un ejemplo de ellos, los tratados internacionales sobre derechos humanos que prohíben su limitación en estados de excepción y que se encuentran debidamente ratificados por Colombia. Dentro de esa figura encontramos pues entonces la Convención Belém do Pará, la misma CEDAW y todas aquellas normas internacionales que me hablen sobre la protección de la mujer y no, ¿por qué no solo de la mujer? También de los niños, niñas y adolescentes que estén inmersos en estos contextos de violencia y que esa violencia se base en el género, ¿por qué no también el hombre sin excluir pues obviamente a ninguno como tal? Y entonces, bajo esa explicación, encontramos que es deber del Estado, es deber de los funcionarios públicos conocer y aplicar de indebida forma
esas normas que integran el bloque de constitucionalidad. Y es allí en donde encontramos una obligación muy importante que se deriva especialmente de la ley que regula a nivel colombiano lo que es la violencia en contra de la mujer y que ya he citado en esta intervención. Me estoy refiriendo a la ley 1257 del 2008. Uno de los deberes que se derivan de esta ley es la prohibición de la revictimización. ¿Y cómo yo prohíbo que se revictimice? El Estado entonces empieza a imponer normas para efectos de que las mujeres no sean revictimizadas en el marco de un proceso. Entonces, señor funcionario, por favor, limite o por lo menos propenda para que, propenda porque esa mujer que accede a sus instalaciones para efectos de recibir una protección, pues reciba la protección y por el contrario no se le genere una situación de mayor violencia. ¿Cómo se revictimiza a una mujer? Cuando usted la remite a una y otra instancia sin darle una solución en concreto que le funcione, y esa cadena de remisiones que se le hace a la mujer implican que ella tenga que acceder a diferentes entidades, a diferentes instituciones, funcionarios, para intentar recibir una protección. Si se genera ese tipo de comportamientos, lo que usted está ocasionando es nuevamente un escenario de violencia institucional porque la mujer no está viendo garantizados sus derechos, al contrario, está viendo cada vez más trabas para efecto del acceso a la administración de justicia y como tal la garantía entonces a este derecho fundamental. Otro tipo de revictimización que se puede generar cuando en el escenario, en el contexto judicial, se tiene una situación en donde tengo que confrontar a mi agresor, el mandato que me impone la ley es que yo tenga la posibilidad de elegir si quiero confrontar o no a mi agresor. Deme la posibilidad, pero no me coloque en una situación de vulnerabilidad, porque necesariamente si yo tengo que confrontar obligatoriamente a mi agresor, pues ahí se está ejerciendo un tipo de violencia psicológica. Necesariamente, si fue agredida por parte de esa persona, le voy a tener miedo, le voy a tener pavor, no voy a querer estar allí porque voy a estar incómoda, me voy a sentir mal. Entonces, ese tipo de obligaciones son las que me imponen el enfoque, la perspectiva de género y que han sido desarrolladas en el contexto colombiano dentro de esos elementos. Unas conclusiones. Entonces, la primera conclusión que quiero dejar el día de hoy está relacionada con la misma concepción de ese enfoque de género. Si se dan cuenta, cada uno de los eventos enunciados, los 7 eventos que les comenté en este espacio, en ningún momento hablan de darle la razón a la mujer por el simple hecho de ser mujer, que es una confusión muy generalizada que se presenta pues en la práctica judicial, en donde muchos dicen, pero es injusto que apliquen una perspectiva de género porque entonces la mujer va a tener mayores herramientas en su defensa y pues entonces se le va a creer todo. Y la respuesta es no. Si eso sucede, pues entonces se está haciendo una mala aplicación de la figura, porque fíjense que a lo que invita la figura, la perspectiva de género, es a replantear escenarios jurídicos, prácticas judiciales que pueden llegar a ser agresivas con la misma mujer, situaciones que pueden replicar contextos de violencia, más no que por el simple hecho de ser mujer pues entonces en el marco de una violencia intrafamiliar se le crea a toda la mujer y el hombre no tenga posibilidades de defensa. Ese punto es muy importante porque no se puede malinterpretar esta figura y pues tampoco se puede aplicar en indebida forma. También un llamado pues para los mismos litigantes, porque en la práctica judicial, y hay que decirlo con sinceridad, muchas ocasiones se ve que las personas intentan abusar del derecho pues aprovecharse de esta figura para intentar crear situaciones en donde se argumenta vulnerabilidad que pueda que no exista, pero pues que a partir de lo que sería esa protección especial que se exige en el ordenamiento jurídico, se intenta aprovechar de manera inadecuada. Una segunda conclusión.
A pesar de que les hablé de mujeres, pues a lo largo de esta intervención la mayoría de lo que fue mis contribuciones, no hay que desconocer que la violencia de género también puede darse en contra de los hombres. A pesar de que no tenemos una norma especial que lo regule, pues también el mismo hombre empieza a sufrir situaciones de vulneración y de derechos, y eso también va a limitar su acceso a los servicios públicos de los que dispone el Estado. Les doy un ejemplo. Dentro de esos escenarios y contextos conservadores que tenemos aquí en Colombia, muchos ven como una burla que un hombre vaya a denunciar ante la fiscalía que su mujer lo agrede físicamente, que su mujer lo agrede verbalmente o que depende económicamente de su mujer. Entonces, en muchas ocasiones, ese tipo de comportamientos que también ocasionan una revictimización, pues entonces van a limitar en cierta medida el acceso a los servicios y a los derechos de los que disponen tanto hombres como mujeres. Entonces, esta perspectiva de género también tiene que ser repensada en la forma en que nosotros concebimos los tipos de violencia que se pueden dar para efectos de que dentro de esa educación que tengamos como servidores públicos, tengamos claro que pues cualquiera de los dos géneros, pues de los que les hablé y de los demás que puedan ser reconocidos a nivel jurisprudencial y a nivel social, pues tengan una protección efectiva de sus derechos fundamentales. Y por último, la última conclusión. Me preguntaba una persona en el marco de una clase que por qué entonces empiece a proscribir los roles de género, los mismos estereotipos de género, o sea, como si fueran todos en sí mismos malos. Y la respuesta la da la misma Corte Constitucional. Un estereotipo, un rol de género, empieza a ser peligroso, se empieza a concebir como una categoría que tiene que ser abordada por el Estado y en donde se debe regular cuando esa categoría o ese comportamiento empieza a redundar de manera negativa en el acceso a los derechos de las personas que se ven involucradas. Entonces, no estamos rechazando pues este tipo de contribuciones a nivel jurisprudencial, no rechazan la posibilidad de que, por ejemplo, una mujer pueda decidir ser mamá, que un hombre pues provea por como tal los insumos de su hogar o lleve como tal los insumos económicos. No se proscribe ese tipo de conductas. Lo que se proscribe son aquellos desencadenantes negativos cuando yo utilizo este tipo de roles para violentar a otros. Entonces se me vuelve un problema cuando el estereotipo está justificando y legitimando una serie de comportamientos que hacen que unos sujetos empiecen a ver mermado su derecho a la igualdad y no solo ese derecho, sino todos los demás derechos que existen en nuestro marco jurídico constitucional. Finalizo con esas palabras, también haciendo un llamado, y es a que cada uno de nosotros, desde cada una de su rol que ocupa, ya sea como estudiante, como funcionario, como litigante, como ciudadano, empiece a repensar un poquito esos comportamientos que a veces tenemos. Nosotros, pues, lastimosamente en muchas ocasiones incurrimos en conductas que empiezan a contribuir a que se perpetúen este tipo de situaciones de violencia y no nos damos cuenta. Somos la principal fuente para que este tipo de situaciones sean transformadas y de esa manera, pues entonces se superen situaciones o eventos de desigualdad que cada uno de nosotros pues intenta a diario limitar o evitar. Muchas gracias a todos y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, doctora Sandra. En realidad, gracias por su disertación dinámica, concisa, fructífera y sobre todo reflexiva, ¿no? Sobre un tema tan relevante hoy en día para todos los estados. Bien, doctora, nos han hecho llegar ciertas interrogantes. Le voy a correr traslados.
La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una sentencia neutra y una con perspectiva de género? Bueno, la diferencia radica en el tipo de medidas y la interpretación que se realiza del derecho. Entonces, traigo a colación un ejemplo, excúsenme si no les traigo textualmente la sentencia, pero en el contexto colombiano, la Corte Constitucional se erige como la principal defensora, pues, de la Constitución y dentro de una de sus funciones tiene la obligación de conocer de aquellas o como tal realizar la revisión de las sentencias de tutela que se fallan por parte de los jueces constitucionales de la República. Una de esas tutelas que revisa la Corte Constitucional tiene que ver con la disolución de la unión marital de hecho de una pareja que pues se realiza en algún momento. Sin embargo, en el marco de esa disolución de la unión marital, la mujer o se evidencia que se alega como una de las deudas de la unión marital, en la sociedad patrimonial, perdón, de esa sociedad patrimonial, unas letras de cambio. Entonces, en esas letras de cambio, lo que se decía era que la mujer, la compañera permanente, le adeudaba a su compañero permanente una suma determinada, digamos, pongamos una cifra, 20 millones de pesos. Esos 20 millones de pesos se logró llegar, perdón, se logró a demostrar dentro del proceso, también a través de la facultad oficiosa a nivel probatoria del juez, que fue producto de una situación de violencia. ¿Por qué? Porque el hombre obliga a la mujer a firmar estas letras de cambio, aun cuando esa mujer no sabe leer ni escribir. Entonces, si nosotros aplicáramos el derecho en Francalit, diríamos, la letra de cambio es un título o valor y por ende deberá ser reconocida en el marco de esa unión marital, perdón, sociedad patrimonial de hecho, y posteriormente cobrará mérito ejecutivo cuando se encuentre en un proceso ejecutivo, ¿cierto? Pero lo que realiza en este caso la Corte es una reinterpretación del derecho y bajo ese escenario de reinterpretar la norma, pues entiende que estos títulos, valores, tienen unos vicios en el consentimiento y dentro de esos vicios de consentimiento aplica el enfoque de género reinterpretando ese derecho para efectos de establecer, pues que no pueden surgir al mundo jurídico porque para ellos, pues no se contaba con la pleno ejercicio de la capacidad, ya que esos vicios en el consentimiento, pues entonces generaron unas causales de nulidad sobre ese negocio jurídico. Bajo ese enfoque, entonces, la Corte tutela los derechos de esta mujer en sede judicial. Ya para esa época, entonces, se tenían unos embargos, se tenían unas medidas judiciales bastante agresivas porque el señor había cobrado las letras de cambio, en otra instancia judicial se habían reconocido y la decisión de la Corte entonces replantea un escenario en el cual se empieza a reinterpretar el derecho y se le da un enfoque, una aplicación diferenciada para efectos de reconocer que en esos contextos en donde la mujer firma obligada sin ni siquiera tener una deuda de base para poder firmar esos títulos valores, pues entonces que la misma jurisprudencia ampare los derechos de esa mujer y pues que no tenga que pagar esa deuda. Esa es la diferencia. Entonces, el juez empieza a tener un rol protagónico en cuanto a la interpretación del derecho, también se puede aplicar facultades oficiosas en el marco de los procedimientos judiciales, especialmente cuando tiene que ver con niños, niñas y adolescentes. En el caso de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, es deber del juez agotar todas las instancias para conocer a nivel probatorio y pues dar lugar a la certeza de los hechos o pues si de pronto se encuentran infundados, pero que no se quede solamente, por ejemplo, que me inadmiten la demanda, por ejemplo, porque no falta o no reúne los requisitos de forma. No, más allá de eso, señor juez, si usted se está dando cuenta que puede existir una situación de riesgo, de urgencia que requiera de su intervención, por favor, aplique esa perspectiva de género, aplique también otros principios, no solo este, principio pro infans, entre otros, para efectos de que el acceso a la administración de justicia de esas personas pues sea eficaz.
Muchas gracias por la respuesta, doctora Sandra. La siguiente interrogante es, ¿existen casos donde se formulan denuncias falsas por parte de mujeres con un afán de venganza? Por ejemplo, en el caso de violación sexual entre esposos, que en ocasiones estas denuncias se dan por cuestiones de infidelidad. Al respecto, ¿cuál sería su opinión y qué consideraciones debería tener el aparato de justicia para poder emitir un concreto pronunciamiento? Bueno, entonces, frente a esta pregunta, me remito a una de las conclusiones que di en mi intervención. Y básicamente esa conclusión nos invita a reflexionar en lo siguiente. La perspectiva de género no puede ser utilizada como un escenario que implique una vulnerabilidad para mi contraparte. Es decir, no se puede utilizar como una forma en la cual yo le creo por completo, en el marco que ustedes plantean la denuncia por eh, una- un acceso carnal abusivo, violento, etcétera. No se basa en eso, o sea, la perspectiva de género no es eso. Y es allí donde radica la diligencia del juez, especialmente, y bueno, especialmente, pero no de manera única, porque pues en el contexto colombiano encontramos como el ente investigador la Fiscalía General de la Nación, que es quien investiga los delitos, pues entonces activa lo que es la persecución del delincuente a través de la denuncia, a través de lo que sería pues ese ejercicio, ese rol que cumple de investigar, no de sancionar, para que pues en el momento en el cual se da cuenta de estas situaciones, pues entonces se indague de manera efectiva. No se debe desconocer el derecho del presunto victimario de poder defenderse, de poder ejercer los derechos que le traen consigo el debido proceso, el derecho a controvertir pruebas, aportar pruebas, pues participar en cada una de las etapas procesales. Solo que pues la aplicación de la perspectiva implica algunos deberes especiales, entre ellos pues la posibilidad de que la víctima puede elegir si controvierte o no, perdón, confronta o no a su agresor, su presunto agresor, aquí hablando pues con términos que garanticen la presunción de inocencia. Y pues lastimosamente, hay que decirlo y lo incluía dentro de mis conclusiones, muchas personas intentan abusar del derecho, intentan aprovecharse pues de la protección que da el ordenamiento jurídico y ha sido pues muchos los casos en los que se ha dado cuenta de acciones que se inician con una pretensión de venganza. Bueno, pues esa ya es una parte un poco más de las fallas que encontramos en el marco de lo que es el acceso a la administración de justicia, que cómo se podría resolver, yo diría, pues que con esa función acuiciosa del juez, en materia probatoria, en materia pues de procedimiento, pues que el mismo juez se encargue de ser esa figura que garantice dentro, en el marco del proceso, esa imparcialidad, esa suficiencia probatoria que se requiere para efectos de condenar a una persona. Y pues si se da cuenta que en efecto es una denuncia infundada y que no tiene, no recauda, recoge los elementos para efectos de generar ningún tipo de condena, pues que obviamente absuelva a esta persona y garantice su derecho a la presunción de inocencia. Bien, doctora, muchas gracias. Y abusando de su confianza, hay dos preguntitas más. Le voy a correr traslado. ¿Qué significa la paridad de género y cómo puede contribuir a la democracia? Bueno, entonces, la igualdad de género en el marco jurídico, pues se va a entender como ese derecho que implica tener las mismas oportunidades en cuanto al acceso a derechos y en cuanto a la garantía de los mismos. Y es allí en donde las principales corrientes del feminismo empiezan a contribuir a dar insumos de cómo debe ser entendida. No se trata de dar un trato especial por el hecho de ser mujer. Se ha interpretado de esa manera, pues porque para muchos el reconocimiento de derechos que se ha dado hacia las mujeres se ha convertido en un privilegio. Pero aquí hay un dicho que dice que el privilegio se constituye solamente cuando
esa noción, ese derecho previamente no se concebía como algo que se tenía como titular por naturaleza, y siendo naturalistas, yéndonos hacia el naturalismo. Entonces, ese acceso de manera igualitaria a derechos, servicios, la garantía de los mismos, va a contribuir a la democracia necesariamente, pues porque la democracia se va a basar en uno de los principios que mencioné en mi intervención, que es muy importante, esa igualdad. La igualdad no puede ser entendida en un marco jurídico constitucional bajo un escenario de una igualdad formal, que entonces te ve a ti, te ve a mí como iguales en términos formales y a quienes nos aplica por igual la ley, sino que tiene que ver esa igualdad dentro de un escenario material. Y esa materialidad o esa doble acepción de la igualdad, pues se conecta con otras figuras. Una de ellas, la del Estado Social de Derecho. Nosotros en Colombia somos un Estado Social de Derecho que garantiza y protege los derechos fundamentales. Y entonces, para esa garantía de esos derechos fundamentales, es indispensable contar con escenarios de igualdad en donde el género no sea una limitante para tener pues la garantía de los mismos. Por eso es importante, y pues entonces es allí en donde radica lo imperante, lo urgente y lo necesario de medidas afirmativas en pro de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Muchas gracias, doctora. En esa línea también va la última pregunta. ¿Qué diferencia hay entre feminismo y perspectiva de género? Bueno, la perspectiva de género se va a entender como un desarrollo jurisprudencial que adopta, en este caso, la instancia jurídica o como tal el Tribunal Constitucional colombiano, como una herramienta hermenéutica. Y el feminismo se va a entender como esa corriente filosófica de pensamiento que va a dar las bases o va a dar insumos para nutrir esta herramienta hermenéutica. Entonces, esas serían las diferencias. Feminismo lo vamos a ver como un colectivo, como una ideología, como una construcción filosófica, teórica, donde vamos a encontrar muchos referentes, no solo a Simone de Beauvoir, encontramos a Mary Wollstonecraft, encontramos a Nancy Fraser, encontramos a otras tantas mujeres que han hablado sobre feminismos, cada una de ellas con sus diferentes ideas, postulados, que de una u otra manera van a nutrir este vasto mundo filosófico y teórico. Y la perspectiva de género se va a enmarcar, o para el contexto colombiano, como una herramienta que adopta el sistema jurídico colombiano para que el Estado tome medidas afirmativas en favor de las mujeres a propósito de los mandatos que a nivel internacional y nacional tiene como Estado para garantizar la igualdad de género. Bien, muchas gracias, doctora Sandra, por absolver todas las interrogantes de nuestros participantes. Gracias Y a ustedes. reiteramos en este caso el agradecimiento de parte de todo el equipo de Bleren y Abogados, esperando además de que para futuros eventos académicos que programemos nos pueda acompañar. Siendo esto así, doctora, vamos a proyectar un certificado de reconocimiento hacia su persona por la disertación del día de hoy. Y se puede observar. Sí, en este momento lo estoy viendo. Muchas gracias por el reconocimiento. Ok. Pues es para mí un honor poderlos acompañar. De igual manera, les envío un fuerte abrazo desde Colombia. También los invito a que pues, nos acompañen aquí en el contexto nacional con diferentes aportes desde el Perú. Y enviarles un saludo también de parte de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, institución en la cual
laboro actualmente y que también ha estado muy pendiente de este evento. Ayer con la intervención de nuestro decano de la Facultad de Derecho, hoy con la suscrita, también estaremos prestos pues seguir colaborando en este tipo de encuentros y pues a su vez para intercambiar ideas quisiéramos también contar con su participación en nuestras iniciativas académicas. Muchas gracias a ustedes por este reconocimiento nuevamente y pues espero que haya sido provechosa la intervención y que sirva para muchos de los presentes para efectos de nutrir las categorías jurídicas que vienen estudiando. Sí, doctora Sandra. Bien, se da lectura al certificado de reconocimiento que se está proyectando de esta manera, que se otorga a la doctora Sandra Milena Castiblanco Molano por haber participado en calidad de ponente en el primer Congreso Multidisciplinario Nacional e Internacional en Derecho, disertando el tema Justicia con perspectiva de género en Colombia. Evento realizado vía online en vivo mediante la plataforma Zoom y Facebook Live. Chiclayo, Perú, 11 de junio del año 2025. Bien, agradecer a todos los participantes, nuevamente, doctora Sandra. Nos estamos viendo en otra oportunidad y muchas gracias por su disertación. Gracias a ustedes. Feliz noche. Igualmente, cuídense, hasta luego. Hasta luego.